correspondiente al miércoles 29 de junio de 2016, correspondiente a su vez al segundo receso del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, en el cual se informa los asuntos previstos en la agenda del día de hoy. Si algún legislador requiere copia impresa, le ruego lo solicite a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor también pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la misma. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Proceda a la Secretaría con el siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional del 23 de junio de 2016 para atender la invitación que le fuera formulada por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de La Habana, Cuba, en la ceremonia de la firma del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, asimismo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la segunda comisión de la Comisión Permanente. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio consimilar de la Secretaría de Economía, por el que informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2016, a cargo de esa dependencia. Remítase dicha información a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Proceda a la Secretaría con el siguiente asunto. Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con las observaciones que el presidente de la República hace al decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Túrnese el expediente de este asunto a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Por supuesto, presidente. Se recibió también de la Secretaría de Gobernación un oficio con el que remite la propuesta que el presidente de la República somete a la consideración de la Comisión Permanente para que acuerde la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión. Lo anterior, a partir de las observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal al decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Proceda a la Secretaría con el siguiente asunto. La Secretaría de Gobernación remitió también un oficio por el que comunica que se tiene contemplada la participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la segunda competencia internacional de patrullas. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha información a la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el que remite su informe correspondiente al periodo enero-mayo de 2016 y su anuario estadístico 2015. Remítanse dichos documentos a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el informe especial sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales, las palabras y presentación del presidente de la Comisión Nacional y la presentación de la directora de Planeación y Análisis de la misma comisión.
Remítase copia a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con su informe financiero y actuarial 2016. Remítase este informe a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que comunica los nombres de las diputadas que habrán de desempeñarse como invitadas permanentes ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. La Asamblea ha quedado enterada. Se instruye a la Secretaría a hacer las notificaciones que corresponden. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores. Una, de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, con la que remite el informe sobre la 29 Cumbre Global de Mujeres que se llevó a cabo del 9 de junio de 2016 en Varsovia, Polonia. Una, del senador Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondiente a la 62ª legislatura. Una, del diputado Agustín Francisco de Asís Basabe Benítez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 4 de julio del año en curso. Una, de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de su visita de trabajo conjuntamente con las senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Angélica Araujo Lara, Ana Gabriela Guevara, Sonia Rocha Acosta y Verónica González, a La Habana, Cuba, los días 3 al 5 de abril de 2016. Y una, de la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sobre el anuncio de eliminación del requisito de visa canadiense a mexicanos. Eso es todo, señor presidente. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Por lo que respecta a la reincorporación del diputado Agustín Basabe, comuníquese a la Cámara de Diputados con efectos a partir del 4 de julio del año en curso. Esta presidencia saluda la presencia de estudiantes universitarios mexicanos conocidos como Dreamers, que visitan nuestro país y que están hoy en el Senado de la República. Bienvenidos sean Giovanni Rosas Escobedo, Arely Zárate, Elvia Jazmín Soltero, Jesús Perales, Maleni Calderón Moya, Itzel Ruiz, Paul Quiñones Figueroa, Dulce María Elías Martínez, Berenice Medellín, Emma Paulina Chalot Barrón, así como a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenidos a su país, jóvenes. Honorable Asamblea, informa a ustedes que la mesa directiva suscribió un acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del presidente de la República Italiana. El acuerdo está publicado en la Gaceta, por lo que ruego a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Primero, el martes 5 de julio de 2016 a las 10 horas, la Comisión Permanente realizará sesión solemne para recibir en el Pleno la visita del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. La sesión solemne se realizará en el Salón de Sesiones del Senado de la República, ubicado en Paseo de la Reforma 135 de la Ciudad de México. Segundo, durante su presencia en el Salón de Sesiones, al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, se le asignará un escaño en el presidium de la mesa directiva. Tercero, se dirigirá invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y al presidente de la Cámara de Diputados y se les asignará un escaño en el presidium. Se emitirán invitaciones a los legisladores integrantes del Grupo de Amistad México-Italia y a los de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. Cuarto, la sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica. A. El presidente de la mesa directiva, en representación de la Comisión Permanente, dirigirá un mensaje de bienvenida al presidente de la República Italiana y a su comitiva. B. El señor Sergio Mattarella dirigirá un mensaje a la Asamblea. Quinto, en esta sesión solemne únicamente tendrá lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente acuerdo. Sexto,
un reconocimiento a la alta investidura del visitante y de los invitados, la presidencia de la mesa directiva designará las comisiones de ceremonia a que se refiere el artículo 196 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo, se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne. Octavo, se instruye a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiere el recinto para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 22 días del mes de junio del año 2016. ¿Es cuánto, señor presidente? En consecuencia de esta discusión, al no haber oradores inscritos, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque la rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del presidente de la República Italiana. Háganse las comunicaciones correspondientes. Se instruye a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores a hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiere el recinto para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne. Compañeros senadores, les informo que hemos recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª al artículo 73 constitucional en materia de atención a víctimas. Solicito a la Secretaría de cuenta con la recepción de los votos recibidos. Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos. Señor presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Al proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de atención a víctimas.
En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 21 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia. Es todo, señor presidente. Ruego a la Asamblea ponerse de pie para formular la declaratoria correspondiente. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se adiciona una fracción 29X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de atención a víctimas. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emiten otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Por favor, tomen asiento. Para referirse a este asunto, se abre a continuación una ronda de oradores y tiene el uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda Hofflis, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se concede el uso de la palabra al diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente, compañeros, compañeras. Si bien saludamos que el Congreso y los congresos de los estados hayan avalado la reforma constitucional para añadir una nueva fracción al artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de derechos de las víctimas, estamos ante el extraño caso jurídico de esos que abundan en la legislación mexicana, en donde primero se aprueba la ley y luego se reforma la Constitución. Solo por mencionar la Ley General de Víctimas en vigor desde el 9 de agosto de 2013 y esta reforma constitucional de 2016. Esta reforma cumple con el propósito de ordenar la emisión de la legislación en materia de atención a víctimas y establece la obligación de las legislaturas locales de llevar a cabo las acciones necesarias para armonizar con la legislación general emitida sus legislaciones internas, en un plazo de 6 meses a partir de su publicación. Esta reforma también armoniza lo que previamente se establece en la reforma constitucional en materia de justicia penal del 2008 sobre un nuevo sistema para la impartición de justicia penal, mismo que amplió el apartado del reconocimiento al derecho humano de las víctimas. El artículo 20 constitucional, apartado C, enuncia los derechos de la víctima o del ofendido por la comisión del delito. Es decir, se reconocen los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para brindar asesoría jurídica a la víctima, su participación en el proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público y precisa su acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición. También actuar a favor de la reparación del daño,
resguardar su identidad en los casos donde sea necesario, acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos, y reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la Autoridad de Procuración de Justicia. El Estado mexicano ha firmado no solo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de que quienes han sido víctimas de un delito puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento. Y a coadyuvar con el Ministerio Público a actuar en el expediente, a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, entre otros. Apenas hace unos días, el pasado 26 de junio, se conmemoró el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Ayer, Amnistía Internacional publicó un informe en el que señala que la tortura y otros tratos crueles son constantes en la realidad mexicana y gozan de total impunidad. A pesar de los miles de denuncias presentadas desde 1991, únicamente 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal. Solamente en 2014 la PGR recibió 2.403 denuncias sobre tortura. Esa es la realidad en materia de atención a víctimas en nuestro país. Existe un enorme reclamo social para una justa atención de las víctimas, misma que pone el acento en el hecho de que las garantías de las víctimas ha quedado rezagada tanto en materia legislativa como en las políticas públicas del Gobierno federal para dar atención a ellas. El día de hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene inscritas solamente 3.024 solicitudes de atención. 2.717 se encuentran pendientes y tiene por rechazadas 384. De las solicitudes que la Comisión Ejecutiva tiene, 2.725 se refieren a delitos y 377 a violaciones a derechos humanos. Las solicitudes registradas pasaron de 793 en 2014 a 2.309 en 2015, es decir, 3 veces más, lo que por sí solo habla del grave problema de rezago en la atención a víctimas que padecemos. La mejor forma de anunciar esta declaratoria de reforma constitucional a favor del derecho de las víctimas de delito es que ocurra lo que en nuestro país parece una aspiración incumplible, que se cumpla con la ley. En esto el Grupo Parlamentario de Morena está comprometido. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la Presidencia. La facultad que se le otorga al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas es la muestra que en México se tiene un Estado débil, que no ha sido capaz de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en tratados internacionales. Se debe recordar que una de las principales funciones del Estado es garantizar la vida, la paz y seguridad pública de su población. Sin embargo, en México no es así, pues cuenta con instituciones públicas endebles que no realizan la tarea para las que fueron creadas,
o si la realizan es de manera deficiente, carente de legitimidad ante los ciudadanos. Inclusive se ha documentado que instituciones encargadas de la seguridad pública han violado derechos humanos. Muestra de lo anterior es la violencia generalizada y sistemática que vulnera gravemente los derechos de la población en los 3 niveles de gobierno. Los reportes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública incluyen desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y, en el peor de los casos, homicidios. Todo esto sucede bajo la impunidad del Estado y la complicidad de una omisa procuración de justicia. Ante la lamentable situación es que se ve en la penosa necesidad de legislar para proteger los derechos de las víctimas. En este sentido, el Estado está en deuda con las familias de las víctimas del delito, desde el momento en que no da certeza de que se llevará a cabo la investigación correspondiente. Por ende, lo mínimo que se puede hacer es no dejar impunes estos delitos y compensar a las víctimas. No se puede seguir guardando silencio ante un malestar tan grave, ya que el dolor y el sufrimiento que sufren las víctimas es indescriptible. En este sentido, la modificación propuesta en este dictamen, que pretende facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de las víctimas, no es más que una necesidad surgida del clima de violencia e inestabilidad que se vive, la cual debería ser asumida con gran responsabilidad. Los familiares de las víctimas están a la espera de alguna acción que repare parte del daño que les ha ocasionado la comisión de algún delito. La crisis social e institucional por la que atraviesa hoy en día a este país es el síntoma más palpable de que el gobierno federal no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y con el desorden de las finanzas públicas. Es lamentable y frustrante que las malas administraciones federales no orillen tener que legislar en materia de atención a víctimas. Sin embargo, es necesidad y un reclamo social atender esta problemática que comienza a ser una característica de la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Georgina Gagiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia. El federalismo cooperativo implica que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales colaboren sostenidamente cada uno en su área competencial, poniendo en común sus respectivas facultades y recursos para la realización de determinados fines. Sin embargo, en nuestro país, el órgano reformador de la Constitución, además de ceder sus facultades originarias de distribución de competencias entre la Federación y los estados, delegó ciertas funciones muy concretas a favor del Congreso de la Unión. Lo anterior significa que el modelo federalista tradicional, en el que la Federación solo podía legislar para sí misma y las entidades federativas debían hacer lo propio, se vio trastocado, generando con ello que el Poder Legislativo Federal legislara para todos en materias específicas. Mediante esta forma de actuación, el Congreso General de la República reguló las materias ambientales, de seguridad pública, protección civil, educativa, salud y asentamientos urbanos. En síntesis, lo que se busca con esto es homologar una determinada materia, brindándole una misma dirección con idénticas disposiciones para lo federal y lo local. Habiendo dicho lo anterior y encontrando que a lo largo y ancho de nuestro texto constitucional no se encuentra una mención expresa para que el Congreso Federal cuente con las facultades específicas para legislar concurrentemente en materia de víctimas, resulta indispensable otorgarle al Congreso de la Unión esta facultad. Por tal razón, en aras de dotar de claridad y de brindar las herramientas adecuadas para enfrentar un problema real, como lo es la atención a las víctimas y la reparación del daño, se consideró incorporar al texto constitucional la señalada facultad dada en los siguientes términos. Artículo 73, fracción 19X, para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas.
En su momento, ambas cámaras del Congreso Federal aprobaron dicha reforma. El día de hoy, y después de que 21 legislaturas estatales aprobaron el proyecto de decreto por el que se adiciona esta fracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de atención a víctimas, ha llegado el momento en que esta comisión permanente le dé declaratoria constitucional. En el Partido Verde celebramos dicha declaratoria, ya que a partir de ahora el Congreso Federal podrá legislar concurrentemente sobre un tema que en la actualidad necesita de un tratamiento a nivel nacional en aras de atender uno de los problemas sociales que más lastima a la sociedad, por lo cual se requiere reivindicar los derechos de quienes sufren las consecuencias de las actividades de la delincuencia organizada y necesitan de la protección del Estado. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso, senador presidente, el día de hoy estamos declarando la constitucionalidad de una reforma que otorga facultades al Congreso para emitir una ley que ya se encuentra vigente. Hay que decirlo, estamos llegando tarde a esta cita. La Ley General de Víctimas, y a partir de lo que hoy se declara constitucional, es a final de cuentas un saldo de una deuda que rebasa las exigencias jurídicas. Esta declaración de constitucionalidad, al final de cuentas, termina siendo, en la lectura de las propias víctimas, el pago de una deuda política e histórica por parte del Estado mexicano frente a ciudadanos cuyos derechos han sido violados. Tarde, y en ese sentido mal, que lleguemos a esta cita habiendo puesto en el espacio de lo irrelevante, en el espacio de las cosas sin importancias, la certeza y protección que el sistema jurídico mexicano le debe de dotar a todos los mexicanos que han sido víctimas, a aquellos a los que se les han violado sus derechos, a aquellos que han sido atacados por el crimen organizado, pero también a aquellos a los que el Estado no solamente no los pudo proteger, sino que el Estado los violentó, a aquellos que fueron torturados, a aquellos que no recibieron la atención que merecían, a los familiares que lloran a sus víctimas, lloran a sus muertos ante la ausencia de la sensibilidad de la política, a los desplazados, otra vez a los torturados, a todos aquellos a quienes no se les ha garantizado la reparación del daño, a quienes no se les puede garantizar las garantías de no repetición, aquellos a los que se le ha negado el acceso a la justicia. A todos ellos hoy les queremos mandar un mensaje y lo hacemos en medio de una situación política crispada, de una situación política en la que es poco lo que les digamos y que nos vayan a creer. Los asuntos de la revictimización, de autoridades que ignoran a las víctimas, de autoridades que intimidan a quienes deben de proteger, de autoridades que no alcanzan a entender cuáles son sus responsabilidades, creo que a ellos debe de ser el mensaje de este poder constituido, a que cambien de actitud, a que entiendan que el compromiso de atención a las víctimas debe de estar por encima de cualquier lógica partidista, electoral, de grupo o de facción. Por eso es que debemos de voltear a escuchar la experiencia internacional, a todas aquellas instituciones que de buena voluntad asisten a México en hacer de la experiencia internacional, por más dolorosa que sea, una guía para las políticas públicas, una guía para la acción del gobierno, una guía incluso para la conducta de los funcionarios que atienden a quienes con dolor siguen creyendo que el Estado puede atenderlos y de regresarles algo de justicia. A todos ellos decirles que debemos
de levantar las barreras, no solo las jurídicas, no solamente las políticas, sino levantar las barreras morales, las barreras éticas que no nos permiten hoy, como Estado mexicano en el cual estamos incluidos, atender y ser creíbles a la atención de las víctimas. Que siempre se defienda y proteja la dignidad humana, siempre y en todo lugar, siempre y a todas horas, siempre y aunque sea hoy tarde, pues que se dote de constitucionalidad a esta deuda histórica que teníamos con los mexicanos. Ojalá el mensaje que enviemos el día de hoy sea el correcto. Muchas gracias, senador presidente Escuanto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la declaratoria. Con su venia, presidente. Hoy la violencia en México es un problema que trasciende lo jurídico y que lamentablemente es un reflejo de una cultura que socialmente no ha sido erradicada ni existen mecanismos generalizados para hacerlo: el odio. La impunidad es la maldición de nuestra sociedad, la bandera que protege a quienes cometen actos indeseables en nuestro país. En la medida en la que nuestro país, tanto a nivel federal como estatal, genere mecanismos para que la ley sea aplicada y para que los delincuentes estén en la cárcel y no en las calles, existirán mayores posibilidades para disminuir el número de víctimas. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, en un tercio de los hogares de nuestro país, al menos una persona fue víctima de un delito durante 2014. El INEGI estima que en nuestro país cada año cerca de 23 millones de mexicanos adultos son víctimas de algún delito, es decir, más de 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes. El Estado de México y la Ciudad de México son dos de las entidades con mayor porcentaje de víctimas en relación con su población, con 45% y 36% respectivamente. En los primeros 3 años del gobierno del presidente Peña Nieto, cada año más de 100,000 familias padecieron el secuestro de algún integrante. En la Ciudad de México, los 3 delitos más frecuentes son el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y el fraude. Hay una cifra negra que se estima que en 2014 se denunció el 10.7% de los delitos, de los cuales el 67.5% llevó al inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público. En el 92.8% de los delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició ni siquiera una averiguación previa. Hoy nuestra Constitución contempla diversas disposiciones para proteger a las víctimas de algún delito. Destacan la asesoría jurídica para las víctimas, participación de las víctimas en el proceso penal como coadyuvantes del Ministerio Público, acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición, reparación del daño causado a las víctimas, proteger su identidad en los casos en los que sea necesario, medidas cautelares y providencias para la protección y restitución de sus derechos y reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las determinaciones del Ministerio Público. Son protecciones que requieren de un desarrollo normativo homologado en todo nuestro país a través de la legislación general correspondiente. Con la entrada en vigor en nuestro país del nuevo sistema penal de carácter acusatorio, la protección de las víctimas es fundamental. En Acción Nacional celebramos que las legislaturas de los estados hayan aprobado dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios
en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. En México tenemos grandes casos de injusticia. Tenemos a víctimas que desafortunadamente no se les han protegido sus derechos humanos y casos también que incluso donde por intereses políticos se solapan todo tipo de atropellos. Es el caso concreto de José Manuel Mireles y como el de miles de mexicanos que han sido víctimas de injusticia, víctimas de violencia, víctimas de atropellos. Podemos hablar, como lo hizo hace un momento el senador Zoé Robledo, de los desaparecidos, de los migrantes, de los niños que viajan solos, de las madres que desafortunadamente también han sido violadas, maltratadas y nadie vela por ellos. Y podríamos aquí enumerar una larga lista de víctimas que han sido abandonados y que desafortunadamente no se ha velado porque se respeten sus derechos humanos. Enhorabuena por esta reforma constitucional. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra al diputado Clemente Castañeda Hoffli del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en un país que, según los principales organismos nacionales e internacionales, está inmerso en una crisis de derechos humanos, la Ley General de Víctimas debe significar de manera amplia, potente, un mecanismo jurídico que esté a la altura de las circunstancias que reclama el país, que reclaman los ciudadanos, pero que reclaman sobre todo las víctimas. Por eso lo que estamos discutiendo el día de hoy, nos parece, se dota de facultades importantes, necesarias al propio Congreso de la Unión en materia de derechos de las víctimas, de forma que la competencia de la Federación, los estados y los municipios resulte concurrente justo en lo que respecta en el tema de atención a víctimas. En Movimiento Ciudadano celebramos que se realicen las reformas correspondientes para que la atención a víctimas, de forma que se elimine la actual perspectiva centralista sobre los derechos de las víctimas, para que se integren armónicamente las instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, debemos recordar que en abril de este año, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, representadas por el poeta y luchador social Javier Sicilia, le reclamaron a esta soberanía una nueva redacción de la Ley General de Víctimas y entregaron una iniciativa en tal sentido, asegurando que la implementación de la ley vigente fracasó. Permítanme compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que estas organizaciones justamente mandaron a las respectivas cámaras, a esta soberanía. Primero, proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas, tal como lo pensaron y exigieron las víctimas que la crearon. Dos, esclarecer los momentos y condiciones para la acreditación de la calidad de víctima ante las autoridades obligadas por la ley. Tres, convertir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un órgano de titularidad unipersonal bajo la vigilancia permanente de un consejo directivo conformado por víctimas de diversos tipos de hechos victimizantes, propuestas del Ejecutivo al Senado, previa convocatoria y consulta pública. 4. Establecer el procedimiento por el cual puede revocarse el mandato de la persona que sea titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 5. Garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas que, como resultado de los hechos victimizantes, hubieran fallecido o se encuentran desaparecidas. 6. Ampliar la exigencia de independencia en la gestión y administración de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas. 7.
reconocer los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado, cuyo número sigue creciendo en México cotidianamente, sin que a la fecha cuente con protección jurídica alguna. 8. Establecer controles para evitar que la normatividad reglamentaria y las políticas públicas en la materia restrinjan en la práctica el alcance de los derechos reconocidos por la ley. 9. Crear la figura de las relatorías temáticas para especializar el diseño de políticas públicas y contar con un punto de vista técnico riguroso en la dictaminación de planes de reparación integral. Y por último, 10. Establecer sanciones por faltas y delitos de acción u omisión cometidos por las autoridades en contra de las víctimas. Es decir, tenemos una gran tarea pendiente en este terreno. Por ello es que Movimiento Ciudadano exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión a que, en atención a las graves condiciones de nuestro país, con más de 125,000 homicidios, 280,000 desplazados y 26,000 desaparecidos, según cifras oficiales, podamos construir, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, una legislación óptima que esté a la altura de las circunstancias, que tenga perspectiva ciudadana, justamente como lo exigen las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las víctimas. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Diva Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Hoy es un día muy importante porque las instituciones de México dan una respuesta contundente a las millones de víctimas que acuden a solicitar el resarcimiento de daños, así como la tutela del resto de sus bienes jurídicos, como es la vida y la seguridad. Con esta reforma se faculta al Congreso para establecer normas generales válidas en los 3 órdenes de gobierno y cubrir las asimetrías que existen en la materia en todos los estados de la República. La reforma constitucional, para adicionar una fracción más al 29, inciso 10 del artículo 73 de nuestra norma suprema, permitirá a los legisladores expedir ley general que establezca la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones, en su caso territoriales, de la Ciudad de México en materia de derechos de las víctimas. El propósito central es ordenar la omisión de la legislación correspondiente y completar las disposiciones legales a las que mandata la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008. La apuesta es complementar y así brindar a los gobernados un nuevo sistema de impartición de justicia penal adversarial con pleno reconocimiento a los derechos humanos de las víctimas. Nadie puede poner en duda la necesidad de dotar de fuerza jurídica a las acciones encaminadas tanto a la atención de los derechos de las personas como a las obligaciones del poder público para brindar asesoría jurídica a las víctimas. Asimismo, dotar de un mayor valor a las víctimas en el proceso penal. Y subrayo, dotar de un mayor valor a las víctimas en el proceso penal como coadyuvantes del Ministerio Público, así como precisar su acceso a la atención médica y psicológica debida. La reparación del daño es otro aspecto esencial que debe armonizarse en las actuaciones de las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, así como resguardar su identidad, regular su acceso oportuno a medidas cautelares y todas aquellas providencias necesarias para la restitución de sus derechos. Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma permitirá la legalidad para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente en los 3 niveles de gobierno y a la vez
respetar la libertad y soberanía de las legislaturas estatales en la materia, resguardando las previsiones que establece el Congreso de la Unión. El Estado mexicano no solo tiene un firme compromiso con la investigación de los delitos, la procuración e impartición de justicia, sino con la protección de las víctimas de los delitos, en un marco pleno de respeto a sus derechos humanos y de determinación para una justicia más efectiva y humana. Por su atención, muchas gracias. Han concluido las intervenciones a propósito de la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en convento e informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores remitió un oficio con solicitud de convocar a dicha Cámara a sesiones extraordinarias. Ruego a la Secretaría de lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Doy lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que por motivo